el tema de la corrupción a la fecha estaba regulado solamente en un ámbito penal, es decir, solamente se sancionaba porque era considerado como un delito. Sin embargo, la preocupación del Estado nace porque existen ciertas prácticas que afectan la leal y libre competencia en el mercado. Es decir, existen ciertas conductas de parte de trabajadores, de gerentes, administradores, cuyo actuar afecta directamente al empresario competidor y que en la doctrina internacional es considerado o se subsume en la figura de corrupción. Actualmente en el Perú solo decíamos que había corrupción en el ámbito de público estatal. Sin embargo, a raíz del decreto legislativo 1385, también existe ahora el delito de corrupción en el sector privado. La preocupación es la siguiente. Como ustedes saben, a la fecha tenemos una legislación en materia de libre competencia y de competencia leal. Está regulado obviamente en las normas que definen de copy. Entonces, resulta que, por ejemplo, digamos, a nivel empresarial en el tema de competencia tenemos el abuso de posición de dominio, la concertación de precios o la colusión. Por ejemplo, hay empresarios que pactan en la fijación de precios, por ejemplo, y por ejemplo, digamos, se me ocurre, ¿no? Los que tienen una empresa de transporte público pactan un precio o los que venden cierto producto. Entonces, eso afecta directamente al mercado. Bueno, internacionalmente eso podría considerarse como corrupción también, pero actualmente eso se maneja a nivel administrativo como afectación a la competencia. También hay competencia desleal entre empresarios, por ejemplo, sabotaje empresarial, existe cuando un empresario denigra al competidor, etc. Entonces, eso ya estaba regulado en el Perú. El tema es que ciertas conductas no estaban y que eran análogas a lo que está regulado en el sector público y es considerado como corrupción. Pongamos a ver un par de ejemplos. Imaginemos que un trabajador de una empresa, sea pequeña, mediana o grande, va a contratar ciertos servicios, ¿no? Puede ser un servicio tercerizado o cualquier necesidad que tenga la empresa. Entonces, en ese caso, este trabajador podría recibir una dádiva, si lo dice la norma, una dádiva o un beneficio económico a favor de él o de otro tercero, para que él pueda favorecer, por ejemplo, a este empresario. Y de ese modo se dañaría o se afectaría a otro empresario que no obtiene este servicio. Entonces se afecta obviamente la competencia. Esa conducta, por ejemplo, a partir de este decreto legislativo 1385 es calificado o tipificado como corrupción en el sector privado. Entonces, ese es un buen ejemplo. Otro ejemplo podría ser cuando un trabajador de una empresa, en perjuicio de esta obviamente, revela secretos empresariales a la empresa competidora. ¿Qué consideramos ahora como delitos de corrupción en el sector privado? Este decreto legislativo señala dos tipos. Uno es el delito que realiza, que se llama delito de corrupción dentro del ámbito privado, que consiste cuando un trabajador, gerente, administrador, accionista o empleado, o sea, puede ser cualquier trabajador que recibe una dádiva o recibe un beneficio que puede ser económico o de otra naturaleza para su propio beneficio o de otro tercero, para que este trabajador, accionista, administrador, etcétera, pueda omitir o realizar una acción que afecta a otro, que sería obviamente un competidor fundamentalmente, y obviamente está ligado a relaciones comerciales. Y el segundo es cuando, bajo estos mismos supuestos, o sea, puede ser un empresario, puede ser el accionista, puede ser un empleado, un trabajador, un gerente, un administrador, etcétera, realiza estas mismas actividades que acabo de mencionar, pero que el perjudicado es la persona jurídica, o sea, la empresa misma. ¿Cómo se puede dar esto? Cuando yo, por ejemplo, a cambio de una dádiva, un regalo o cualquier beneficio económico o de otra naturaleza, beneficio al competidor, afectando a la empresa donde yo trabajo. Entonces, eso obviamente es desleal y ahora se considera como un delito. Por lo tanto, es muy importante tener claro estos dos tipos de delitos, ¿no? Uno es donde directamente, digamos, el empresario, el trabajador, se favorece, ¿no es cierto? Y en el segundo es cuando la persona jurídica es, digamos, dañada por esta conducta. Y la sanción es pena privativa de libertad de 4 años. 4 años e inhabilitación en el cargo. Entonces, un trabajador, un accionista, un gerente, un director puede verse afectado si ocurren estas prácticas y esa sería la sanción. Lo que tienen que hacer las empresas a raíz de estos nuevos delitos es integrar estos delitos en sus programas preventivos. ¿Para qué? Número uno, la empresa debe definir políticas claras, directivas, normas, reglamentos sobre esto.
debe haber normas que implican que los trabajadores deben tener ciertas conductas, acción u omisión. Y de incurrir en estas prácticas serían obviamente sancionados. No solamente podría ser despedido, sino que además podría haber una sanción penal. Número 2, deben haber auditorías dentro de la empresa. En Perú debe haber una práctica que se debe instaurar, que es que se designe una función adicional a un trabajador o a uno que se encargue de forma exclusiva, que es el oficial de cumplimiento, tal como lo tienen los bancos. Este oficial de cumplimiento, su labor sería, además de capacitar y socializar las directivas sobre este tema, debería realizar periódicamente auditorías, o sea, cómo se está cumpliendo. Además de las auditorías, debe implementar planes de mejora para superar algunas deficiencias que tenga la empresa en este tema. Y lo más importante, recomiendo a los especialistas, es que exista un compromiso de la alta dirección. Es decir, un programa de cumplimiento que no solo significa cumplir por cumplir una norma, sino que se genere una cultura de cumplimiento en una empresa, solo puede ser posible si existe el compromiso de la alta dirección. Si la alta dirección no está comprometida con un programa de cumplimiento que va a coger estos dos delitos que acabamos de comentar, obviamente no serviría de nada. ¿Cómo un privado o una persona que tenga conocimiento de que hay corrupción en el sector privado debería proceder? De hecho, que en el sector público es claro, o sea, cualquier persona puede denunciar. Todos somos testigos que hay corrupción, todos hablamos mal de los funcionarios que están involucrados en corrupción. Lo que falta es que denuncie. Cualquier peruano puede denunciar un acto de corrupción en el sector público, eso está claro. En el sector privado, y esto obviamente incluso ha sido temas de cuestionamientos y debate actual, es que este decreto legislativo 1385 señala que estas tendrán que ser promovidas obviamente a instancia privada, o sea, pedido de parte. Tendría que ser el empresario afectado o el tercero afectado. Entonces, esto implica que no cualquiera podría denunciar. Entonces, ahí lo que se tendría que hacer, cualquier tercero que tenga conocimiento, es que tendría que solamente ser canalizado a través del afectado, que sería el empresario o el tercero que ha sido afectado, ¿no? O sea, esas serían las formas. O sea, todavía no tiene esa, digamos, naturaleza análoga en el sector público en la que cualquier persona puede denunciar.